El principal aliado político de Nicolás Maduro, el prominente chavista y diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, Mario Silva, quien también es conocido como presentador de televisión, ha hecho una declaración sorprendente este martes por la tarde. Silva ha admitido públicamente la derrota en las elecciones del 28 de julio, un hecho que señala un cambio significativo en el panorama político de Venezuela. Esta admisión llega en un momento donde el apoyo popular a Edmundo González y María Corina Machado es abrumadoramente claro, evidenciado por la vasta marcha internacional que recientemente conectó a más de 370 ciudades en un acto de solidaridad global con la oposición venezolana. Te invito a suscribirte y a seguir este video hasta el final para apoyar la valiente lucha por la libertad del pueblo venezolano. Esta oposición, liderada por figuras como Machado, ha logrado un resonante triunfo electoral, desafiando las expectativas y solidificando su legitimidad ante los ojos del mundo. Mientras tanto, Maduro enfrenta una creciente crisis de confianza y liderazgo. En un intento desesperado por mantener su control, su régimen se tambalea ante la creciente presión tanto interna como externa. Para empeorar las cosas para Maduro, el colectivo hacktivista Anonymous ha intervenido, exponiendo una serie de comunicaciones comprometedoras entre Maduro, Diosdado Cabello y Padrino López. Estas revelaciones muestran conversaciones privadas y confidenciales que subrayan la desesperación y el caos dentro de las filas del gobierno. Las filtraciones de Anonymous no solo corroboran la derrota electoral reconocida por Silva, sino que también ofrecen una mirada sin precedentes a la disolución de la cohesión dentro del círculo cercano de Maduro. Esta situación expone la fragilidad de un régimen que una vez pareció impenetrable y ahora está al borde del colapso, enfrentando la disidencia interna y la condena internacional. Con el pueblo venezolano y la comunidad internacional mirando, el futuro de Venezuela parece estar finalmente inclinándose hacia un cambio democrático real y sustentable, dejando atrás años de autoritarismo y represión. Se está desvelando una atmósfera de inquietud palpable dentro del círculo más cercano de Nicolás Maduro, donde el asombro y el desconcierto dominan las conversaciones. Maduro, desconcertado, se pregunta cómo es posible que sus generales y la cadena de mando estén abandonando el barco gubernamental. La respuesta parece encontrarse en la intensa presión internacional, liderada por figuras opositoras como María Corina Machado, junto con una aguda crisis económica que ha mermado significativamente los recursos del país. Maduro se enfrenta a un dilema considerable: reconocer abiertamente que el control que una vez ejerció está desmoronándose ante una serie de eventos desfavorables y una oposición cada vez más fortalecida. La situación para él se ha tornado insostenible, exacerbada por revelaciones recientes de Anonymous que destacan su estado de nerviosismo extremo, su incapacidad para dormir y cómo la realidad de su administración se desintegra rápidamente. En las últimas horas, hemos visto cómo se intensifica la explotación y el saqueo de los recursos venezolanos. Los detalles emergen sobre vuelos especializados, transportando cargamentos valiosos de oro y plata, principalmente entre Venezuela y Colombia. Esto plantea preguntas sobre el silencio de ciertas figuras políticas colombianas, como Petro, que podrían estar implicadas indirectamente al recibir beneficios del chavismo en crisis. Hoy, la atención se centra en esos vuelos que transportan riquezas, revelando no solo la desesperación de Maduro por mantener alguna forma de ingreso, sino también la profundidad de la corrupción que sigue drenando a Venezuela de sus valiosos recursos. Además, el reconocimiento de la derrota de Maduro por parte de su propia mano derecha enfatiza una realidad que ya se celebra abiertamente en áreas donde, hasta hace poco, el chavismo parecía invulnerable. Esta serie de eventos subraya no solo la pérdida de apoyo dentro de su propio régimen y la desaparición de su influencia, sino también una victoria clara y resonante para Edmundo González y la oposición, que ahora ven cómo la posibilidad de un cambio real y efectivo en Venezuela se hace cada vez más tangible. En este contexto, el panorama político y social de Venezuela está llegando a un punto crítico, prometiendo transformaciones significativas que podrían finalmente devolver la estabilidad y prosperidad al pueblo venezolano. La situación política en Venezuela alcanza un nuevo nivel de intensidad y controversia. Las últimas revelaciones apuntan a que Nicolás Maduro, cuya legitimidad ya era cuestionada ampliamente, enfrenta una crisis de confianza sin precedentes.
La evidencia de un fraude electoral a gran escala, que nadie parece creer válido, ha llevado a una deserción masiva de apoyo tanto a nivel nacional como internacional. Este fenómeno se ha manifestado claramente el día 29, tras una victoria contundente de la oposición en Ciudad Tuna, un proyecto urbanístico inicialmente ideado por Hugo Chávez y posteriormente promovido por Maduro. Este escenario se complica aún más con la divulgación de un video que se ha vuelto viral, donde se muestra la reacción de los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. En el video se cuestiona si lo que están experimentando realmente se puede llamar libertad, o si por el contrario es simplemente una manipulación del régimen. Estas imágenes son solo una parte de las filtraciones recientes que incluyen documentos y comunicaciones interceptadas por el grupo hacktivista Anonymous, revelando algunos de los secretos más guardados de Maduro. Entre las filtraciones, se destaca que Maduro estaría extrayendo grandes sumas de dinero del país, lo que sugiere preparativos para una posible fuga. Aunque oficialmente sigue en el Palacio de Miraflores, la actividad constante de vuelos desde el 18 de agosto y más recientemente hoy indica que Maduro podría estar saqueando las riquezas nacionales en un intento desesperado por asegurar recursos ante un inminente colapso. Además, un nuevo escándalo sacude la ya tumultuosa situación política. Una reciente filtración afirma que Maduro podría no ser venezolano, sino colombiano, lo que infringiría la Constitución venezolana, que estipula que para ser presidente se debe poseer exclusivamente la nacionalidad venezolana. Este detalle, si se confirma, podría invalidar su candidatura presidencial y exigir su destitución inmediata. Anonymous ha publicado un informe detallado, acompañado de un video de unos pocos minutos que supuestamente presenta evidencia irrefutable de la nacionalidad colombiana de Maduro. Este desarrollo ha capturado la atención mundial y plantea preguntas serias sobre la validez de su mandato y las implicaciones para el futuro político de Venezuela. Estos eventos representan un punto de inflexión crítico para Venezuela, con un líder cada vez más aislado y un país clamando por un cambio auténtico y transparente. La comunidad internacional observa atentamente, mientras dentro del país la tensión y la expectativa de un cambio inminente continúan creciendo, señalando posiblemente los últimos días de Maduro como líder de Venezuela. En medio de una creciente crisis política y social en Venezuela, se ha descubierto que una figura extranjera podría estar detrás del mando de las Fuerzas Armadas y la administración del caos en el país. Este hecho ha resonado profundamente entre los altos mandos militares de Venezuela, particularmente entre aquellos generales que recientemente han sido relevados o reemplazados por Nicolás Maduro en un intento desesperado por mantener la lealtad de las Fuerzas Armadas. Estos generales han comenzado a rebelarse al darse cuenta de que Maduro podría ser un fraude total, desde su gestión hasta su propia identidad. Los rumores y sospechas sobre la verdadera nacionalidad de Maduro se han intensificado, alimentando la desconfianza dentro del ejército y entre la población. De acuerdo con informaciones recientes, en colaboración con figuras políticas como Petro, Maduro estaría extrayendo y transfiriendo grandes cantidades de oro venezolano, un acto que señala la desesperación y el posible conocimiento interno de su inminente caída. El grupo hacktivista Anonymous ha jugado un papel crucial al revelar documentos que incluyen las partidas de nacimiento de Maduro, sus hermanos y sus padres, evidenciando que su partida de nacimiento fue falsificada. Esta revelación sugiere que toda la historia de Maduro podría ser una construcción basada en engaños, ampliando el espectro del fraude más allá de su controvertida administración para abarcar su propia identidad y origen. El escándalo no se detiene ahí. La magnitud de los crímenes atribuidos a Maduro ha captado la atención de la comunidad internacional, particularmente de la Corte Penal Internacional, CPI. Varios juristas internacionales han presentado denuncias contra Maduro por crímenes de lesa humanidad, exigiendo la emisión de órdenes de arresto internacionales. Este es un indicativo claro de que Maduro no solo enfrenta un rechazo interno masivo, sino también una condena global que podría resultar en su captura y encarcelamiento. El futuro de Maduro se ve cada vez más incierto, no solo enfrentando la posibilidad de ser derrocado dentro de su país, sino también de enfrentar juicios internacionales por sus actos. La revelación de su posible falsa identidad y los crímenes cometidos bajo su gobierno han dejado su régimen en una posición extremadamente vulnerable,
tanto política como legalmente. Mientras tanto, la situación en Venezuela sigue siendo crítica, con la población y ahora, más que nunca, con altos oficiales militares cuestionando y resistiendo su autoridad. Parece que Nicolás Maduro, enfrentándose a un futuro incierto y cada vez más aislado de su propio país, ha comenzado a prepararse para una vida lejos de Venezuela. Las acciones recientes del presidente sugieren que está moviendo activos significativos, cargando aviones con todo lo que puede ser de valor, recursos que, aunque estén bajo su control, no han sido obtenidos a través de su propio esfuerzo ni sudor, sino más bien acumulados a través de su posición de poder dentro del gobierno venezolano. La situación se complica al considerar la supuesta colaboración de Maduro con Colombia, específicamente con la administración de Petro, que parece estar dispuesta a facilitar estas maniobras. Según informes, se han realizado ya 6 envíos que incluyen dinero en efectivo, documentos secretos y una cantidad considerable de información sensible. Estas actividades no solo plantean preguntas sobre la complicidad entre las naciones, sino también sobre los verdaderos motivos detrás de estas transferencias. La especulación es que Maduro está tratando de ocultar activos y asegurar recursos fuera del país en un intento de proteger su fortuna personal de las consecuencias políticas y económicas que enfrentaría si pierde el poder en Venezuela. Este esquema de extracción y exportación de riquezas venezolanas a un país vecino refleja no solo una estrategia de supervivencia personal por parte de Maduro, sino también un acto de despojo continuo a la nación venezolana. Estas acciones son vistas como intentos desesperados de Maduro por mantener algún grado de influencia y control, incluso si eso significa privar aún más a los venezolanos de recursos críticos en momentos de profunda crisis económica y social. Este panorama pinta a un Nicolás Maduro que, lejos de aferrarse a su título de presidente de Venezuela, parece estar preparando activamente su salida, priorizando la seguridad de su patrimonio sobre el bienestar de los ciudadanos, a los que una vez juró servir. Con cada carga que sale del país, Maduro no solo está exportando la riqueza de Venezuela, sino también la evidencia de su fallida administración y posiblemente su culpabilidad en un sinnúmero de irregularidades administrativas y abusos de poder que podrían, algún día, llevarlo ante la justicia. Nicolás Maduro, en un intento por desacreditar a su rival política María Corina Machado, ha lanzado acusaciones que la vinculan con prácticas satánicas supuestamente prevalentes en Estados Unidos. Esta afirmación extravagante ha llegado a tal punto que incluso organizaciones dedicadas a la religión satánica han intervenido para desmentir tales declaraciones, subrayando la falsedad de las mismas y dejando a Maduro aún más aislado en su retórica desesperada. Este episodio se suma a la creciente lista de situaciones embarazosas para Maduro, quien parece estar perdiendo el control no solo de su narrativa, sino también de su base de poder. Recientemente, uno de sus más cercanos aliados y anterior defensor, sorprendentemente admitió en televisión nacional la derrota del régimen en las recientes elecciones. Con un tono de incredulidad e ironía, cuestionó cómo es posible que, a pesar de los esfuerzos del gobierno por proveer viviendas y beneficios, las comunidades beneficiadas votaran en su contra y celebraran abiertamente el cambio de liderazgo. Este reconocimiento público de derrota, aunque cargado de sarcasmo, es un reflejo claro del descontento popular y de la erosión del soporte que una vez Maduro y su administración disfrutaron. La admisión en un medio tan público y la posterior música que inundó la transmisión simbolizan no solo el final de un discurso, sino posiblemente el principio del fin de su gobierno. El incidente subraya no solo la desconexión entre Maduro y la realidad venezolana, sino también el creciente rechazo a su liderazgo, tanto dentro de Venezuela como en la arena internacional. Maduro se encuentra en una posición cada vez más precaria, donde sus intentos por retener el poder se vuelven cada vez más patéticos y sus tácticas más transparentemente desesperadas. Este último acto de difamación fallido y la respuesta pública a sus políticas reflejan un régimen que está en sus últimos días, incapaz de sostener la fachada de control y autoridad que una vez ostentó. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo y estar al tanto de todas las noticias. Además, nos encantaría conocer tu opinión, así que asegúrate de dejar tus comentarios abajo. Un saludo y hasta pronto.